Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 dice lo siguiente: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Permitime compartirte un breve devocional sobre la Semana Santa, haciendo un énfasis en el día sábado, día de reposo para los judíos, el cual en ese momento Cristo, nuestro Salvador, reposaba en la tumba. Primero quería que veamos qué significaba esto para los judíos y segundo a qué apuntaba. Primero, para hablar sobre el día de reposo tenemos que hablar del origen. Cómo se originó el día de reposo. Dios se lo instituyó a los judíos cuando ellos salieron de Egipto para que apartaran ese día, para que no trabajaran, para que se enfocaran en su relación con Dios, para poder pasar un día de intimidad con Dios, recordando que ellos habían sido liberados de la esclavitud. De modo que este día de reposo era exclusivamente para los judíos, porque ellos fueron los que fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Ahora sí, haciendo un poco más de énfasis en el versículo habla de una sombra. Pero ¿qué es una sombra? Una sombra no es más que un reflejo, una imagen del cuerpo, una imagen sin color, una imagen que no muestra todo el esplendor del cuerpo. Bueno, pero entonces, ¿en qué manera el día de reposo era una sombra de Cristo? Bueno, el día de reposo reflejaba que en un futuro Cristo iba a venir y iba a morir por nosotros, de modo que nosotros podríamos tener un descanso en Él. Esto es a lo que apuntaba el día de reposo. Una vez que Cristo vino y murió por nosotros, ya no necesitamos más de la sombra, porque ya tenemos al cuerpo enfrente. Todas aquellas costumbres judías eran, por así decir, una sombra de las enormes bendiciones que tendríamos traídas por el sacrificio de Cristo. La sombra no es más que una guía hacia Cristo, aquel que había de venir. Por tanto, sería una necedad seguir con la sombra y no darle el énfasis al cuerpo. Porque ¿por qué elegiríamos la sombra si ya tenemos al cuerpo, no? De igual manera, los cristianos apartamos el primer día de la semana, y esto se hace desde épocas muy atrás. La iglesia primitiva eligió apartar el primer día de la semana para el Señor. Acompáñame en Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice lo siguiente: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los cristianos tenemos el deber y el privilegio de apartar un día para estar con nuestro Señor. Y como vemos, la iglesia primitiva eligió el día domingo, el primer día de la semana. Ya no guardamos el sábado, que era parte del pacto mosaico, sino que guardamos el domingo. Ya no por una sombra de aquel que iba a venir, ya no por una sombra del cuerpo, sino por el cuerpo mismo, aquel que ya vino, ya sufrió, ya murió por nosotros, y gracias al cual hoy tenemos paz. El primer día de la semana, también conocido como el Día del Señor, es el que los cristianos guardamos como santo para conmemorar su resurrección. Y hablaba de que teníamos paz en Él. ¿Pero por qué tenemos paz en Él? Tenemos paz porque venció el pecado y a la muerte, porque cargó nuestros pecados, porque sufrió en la cruz, porque fue humillado, porque fue castigado, porque, como decíamos, fue crucificado, pero también porque Él resucitó. No se quedó en la tumba, sino que se levantó. Porque gracias a eso es que hoy somos salvos. Porque gracias a eso es que hoy estamos acá. Es que gracias a que Él nos salvó es que podemos descansar y tener la plena certeza de que ya no tenemos condenación, sino que vamos a pasar una linda eternidad con Él.
con aquel Salvador que vino y murió por nosotros. ¿Qué más lindo que eso? Por tanto, sabemos que Cristo fue el cumplimiento del día de reposo. Pensemos en su muerte y reunámonos mañana domingo recordando que Cristo venció la muerte.